Hola, soy Joaquín Piquer y bienvenidos a mi canal. Hoy voy a hablar del éter y la generación de los opuestos. Esto es muy importante y ya lo comenté en el vídeo sobre Victor Sauberger. Victor Sauberger creó lo que es el motor Repulsine y se basó en la unión de los opuestos para conseguir atraer esta energía vital que él llamó partícula de vacío elemental, que es la base y el combustible de este motor Repulsine que provocaba la levitación. Pero lo importante no es la levitación, sino la energía vital, la vitalidad que se puede juntar y unir, que es el verdadero combustible para poder manifestar y tener una vida con vitalidad y energía. Y vamos a empezar a entender cómo funciona. Como por ejemplo, en la unión de los opuestos voy a dar varios ejemplos. Entre lo que es el agua y el fuego, una energía ascendente y otra descendente que se unen para formar el vapor. El vapor tiene efectos terapéuticos, ya sea en una sauna o en el temazcal. Otro ejemplo, el barro. El barro se forma a través del agua y la tierra. Dos elementos también aparentemente opuestos que cuando se juntan se forma el barro, que es un material que tú puedes moldear y crear pues jarrones, vasos, lo que se te ocurra, o una obra de arte. Otro ejemplo es la terapia de rehabilitación, cuando el fisioterapeuta te recomienda baños fríos y calientes. Esa combinación de frío-calor tiene ese efecto de recuperación. Luego está la electricidad. La electricidad se basa en el polo negativo, polo positivo y en lo que es la base del electromagnetismo. Los dos polos que forman esta atracción. Luego, otro ejemplo es la respiración. Inhalas, exhalas. Esta respiración que te ayuda a estar vivo también te puede ayudar a expandir los pulmones si tienes unos buenos ejercicios de respiración. Y luego va acompañado de la circulación. El corazón también se activa a través de dos energías o circunstancias opuestas. Se contrae y se dilata, y en cada contracción y en cada dilatación se forma un pequeño vacío. Y este vacío es importante porque se genera la vitalidad. El vacío es cuando se llena de éter. Ese vacío es el éter que luego se expande en todo el sistema circulatorio. Cuando, por ejemplo, escucháis mis sonidos, los sonidos escalares que están a vuestra disposición, yo los creé basados en los opuestos, creando dos circunstancias opuestas, una de expansión con unas notas determinadas y otras que provocan una contracción con otras notas determinadas. Cuando se unen las dos, se formaron los sonidos que todo el mundo que conoce mi trabajo está escuchando, estos sonidos escalares. Pues estos sonidos también dan vitalidad cuando los escuchas. Hay un montón de comentarios y también mi experiencia propia que te puedo asegurar de que cuando tú escuchas estos sonidos te sientes más vital, más vivo, con la mente más clara, te surgen más ideas. ¿Por qué? Porque estimula la vitalidad en tu mente, en tus neuronas, en tus conexiones neuronales que hay en el cerebro y, por supuesto, en tu glándula pineal. Entonces, ¿cómo poder manifestar cosas desde tu casa usando los opuestos? Pues, lógicamente, usando estos sonidos escalares porque están basados en la generación del éter. Como dije antes, en plena oscuridad o semioscuridad, para que vuestra glándula pineal pueda reaccionar y absorber mejor estos efectos. Pero si no puedes estar en un ambiente oscuro o no tienes tiempo de estar 15 o 20 minutos escuchándolos, te los puedes llevar a tu trabajo, los puedes guardar en tu móvil o celular y escucharlos mientras trabajas a un volumen muy bajo y hacer que actúen y de forma inconsciente también actúen en tu psique y en tu cerebro, y ya verás que en pocos días notarás unos cambios en tu forma de ver la vida, en tu forma de
de asimilar cierta información y cosas que aparentemente estaban bloqueadas se empiezan a desbloquear. Y ahí es cuando empiezan los verdaderos efectos y cada uno tiene sus efectos particulares. Pero el efecto que todo el mundo tiene sí o sí es un efecto de vitalidad. Te sube la energía y te sientes más vivo. Y luego en el vídeo que haré próximamente voy a hablar de un dispositivo que ayuda a que estos sonidos tengan mayor efectividad. Ahora, esta bobina toroidal que tiene unas espiras hacia un lado y otras hacia el otro, generando la energía de los opuestos, tiene 6 cables girando hacia un lado y otros 6 cables hacia el otro lado, en total son 12 cables, que genera esta energía de los opuestos, generando un pequeño vórtice de vitalidad, en el cual aquí en un extremo se puede conectar tu móvil o celular y escuchar los sonidos con la ayuda de esta bobina. Pero bueno, esto hablaré en el próximo vídeo más profundamente, ya que yo pues tuve la oportunidad de meter mi grano de arena a contribuir en la creación de este invento. No es un invento mío, pero colaboré en la parte final. Y bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis alguna duda, lo hacéis en mis comentarios. Suscribíos, activar la campanita y nos vemos en otro vídeo.